Vamos, es el tema de los esquemas de seguridad. Vamos a platicar con un experto en el tema. Es el licenciado Julio Rivera Clavería. Además de que fue candidato presidencial, también fue viceministro de Gobernación y fue integrante del Consejo del Ministerio Público. Gracias, licenciado Rivera Clavería, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos los radioescuchas de Emisoras Unidas. Verdaderamente para mí es un placer y un gusto estar contigo. Le agradezco mucho, igualmente, para nosotros. Licenciado, usted es abogado y además es experto en seguridad. ¿Cómo analiza esta decisión que es, emana de la presidencia de la CC, para ser exactos, luego de lo que he presentado yo como contexto? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que hablar del tema de seguridad es un tema sumamente complejo, que es muy difícil de entenderlo en algunos momentos, porque efectivamente la generalidad de los ciudadanos no puede entender el tema hasta que uno está dentro de alguna institución. En las instituciones de seguridad, algunas veces se hacen solicitudes de información a través de la propia ley de acceso a la información, en las que no se les puede proporcionar, porque efectivamente se pone en riesgo la vida de los funcionarios, y aquí estoy hablando en términos generales de hasta los policías. Yo recuerdo que estando en el Ministerio de Gobernación, en algunos casos nos llegaban solicitudes de algunas organizaciones en las que se nos pedía, por ejemplo, el número de elementos policiales que se encontraban en algunas estaciones y subestaciones de policía, el tipo de armamento que utilizaban y cuántas patrullas eran. El problema cuando se plantea en estas solicitudes es que no se ponen a pensar que efectivamente esa información puede llegar, independientemente que sea pedida con buena fe, puede llegar a la criminalidad organizada. Y esto sucede normalmente. Por lo tanto, son informaciones reservadas que se niegan. En el tema de la Corte de Constitucionalidad, plantear que efectivamente se entreguen los esquemas de seguridad, el número de elementos y personal de seguridad, el tipo de armamento que se utiliza y los vehículos que se utilizan, me parece que es verdaderamente inaceptable. Eso va en contra de la vida y de la seguridad, no solo de los magistrados, sino que de sus familias, porque en muchos casos hay que prestarle seguridad también a los familiares en razón de las resoluciones y de las sentencias que emiten ellos. Ahora bien, licenciado Rivera Clavería, ¿le parece que hubo una explicación suficientemente clara de parte de la CC luego de emitir esta resolución? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente, yo la tengo aquí a mano, es la resolución 01 del 2024, y efectivamente el presidente de la Corte de Constitucionalidad, en representación de la Corte, plantea que efectivamente queda en reserva por 7 años. La realidad es que yo no entiendo por qué en reserva por 7 años, porque esta debería estar siempre en reserva, porque efectivamente es información que no se puede proporcionar, porque efectivamente se pone en riesgo la vida y la seguridad de los propios magistrados. Yo sé que algunos guatemaltecos pueden decir, bueno, pero es que ellos solo emiten sentencias y resoluciones y no corren ningún riesgo. Claro que lo corren. Aquí hay demasiados intereses de todo tipo que llegan a la Corte de Constitucionalidad y que efectivamente corren los riesgos. Por lo tanto, en materia de seguridad, Felipe, es sumamente importante que este tipo de información no salga. Sí, que los costos de la seguridad fueron de 6 millones de quetzales. En seguridad los costos son sumamente altos. Blindar un vehículo es caro, porque aparte del precio que se paga por el vehículo per se, se tiene que pagar el blindaje. Por lo tanto, son precios altos, pero que al final redundan en beneficio de la vida de los señores magistrados en este caso. A mí también me llamó la atención el tema de que fuera por 7 años. Usted dice que debería de ser por siempre, pero 7 años. En este caso, ¿usted también no cree que habría necesidad de una explicación clara de por qué no 5, por qué no 10? Pues sí, es que yo no lo logro entender. Es decir, yo no logro entender, simplemente no se pone ningún plazo.
la reserva es indefinida. Es decir, si uno le hace la misma pregunta a la gente de la SAAS, simplemente van a contestar que no pueden trasladar esa información, porque efectivamente se pone en riesgo la vida del presidente y de la vicepresidenta y de sus familias. Por lo tanto, esa información debe ser indefinida. Yo no entiendo por qué 7 años. No lo logro entender, a menos de que ellos... No sé, no, de verdad, Felipe, en este momento sí te lo puedo asegurar, no entiendo. Yo creo que debe ser indefinida. Ese tipo de información nunca deben de ser proporcionada, porque uno no sabe a qué manos va a llegar. Bueno, ahí viene la pregunta que usted de alguna manera ya planteó en su respuesta. Mire lo que estoy diciendo. Resulta que algo tuvo que haber sucedido, una amenaza mayor, digamos, como para que esto tuviera que salir a luz y tuvieran que tomar esta decisión. Porque evidentemente, como usted dice, licenciado, pues no tiene ningún sentido que el esquema de seguridad de los magistrados o de cualquier funcionario público de alto nivel se revele. ¿Usted cree que hay gente que de verdad hace ese tipo de peticiones? Digamos inocentemente, como usted menciona, que pide ese tipo de información. Sí, yo puedo asegurarles, porque efectivamente a mí me llegaban al viceministerio. Y yo siempre tuve muchísimas dudas, porque eran algunas organizaciones que no sé, que al final qué representaban, pero siempre se negaron. Pero este tipo de solicitudes llega. No sé, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, si fue esa la razón o fueron amenazas. Pero efectivamente creo que esa resolución no solo es correcta, sino lo único que yo sí quitaría o reformaría sería el tiempo, porque no me parece racional, sino que tiene que ser un tiempo indefinido. Eso no se puede nunca revelar, nunca en materia de seguridad nunca se puede revelar los esquemas, el armamento, el número de elementos, los vehículos, etcétera, nunca. Por lo tanto, pues, va en contra de la vida de los funcionarios. Me parece importante que ellos reformen esa resolución simplemente en ese sentido. Tomando en cuenta cómo es el mundo actual, licenciado Rivera Clavería, ¿a usted no le parece que, siendo tan evidente y tan obvio esto como lo estamos viendo y como lo estamos aquí planteando, ¿usted no cree que esto podría obedecer a algún tipo de narrativa que se quiere instalar en la población? Algo así como nos están amenazando, mejor hacemos esto, ya que lo hicieron por 7 años, cuando esto, según usted, debería de ser permanente. ¿Usted no ve esto que también de alguna manera pudo haber sido mejor explicado? En el sentido de, bueno, estamos sufriendo amenazas, o algo que convenciera más a la gente, tomando en cuenta este tema que le voy a plantear ahora, que no se puede eludir ni se puede callar. El actual presidente de la CC es un lista Engel. ¿Qué opina de eso? ¿Es un qué? Perdón. Está en la lista Engel. Sí, bueno, yo independientemente de que esté o que no esté en la lista Engel, yo creo que en el tema en la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo con la resolución que ellos mismos plantean, Felipe, ellos dicen en su primera parte que efectivamente han recibido algún tipo de amenazas, de acuerdo con los tiempos que se está viviendo por el incremento de la violencia. Entonces, yo parto de que efectivamente imagino que algunos de ellos han de haber recibido algún tipo de amenaza y por eso tomaron la decisión de hacerlo. Es decir, yo en lo personal no creo que había necesidad de sacar una resolución, sino simplemente si hubo alguna petición, contestarla de acuerdo con la ley de acceso a la información, diciendo que no se puede trasladar ese tipo de información, pero que desde luego ellos gozan de todos los privilegios de la seguridad interna y que efectivamente es permanente, no puede ser por 7 años esa reserva. Hablando un poco de todo, en el sentido de lo que estamos aquí planteando, licenciado Rivera Clavería, ¿cómo ve usted el hecho de que esto salga a la luz como una noticia en un momento en el que precisamente estamos en plena renovación de la justicia? ¿Le ve usted alguna relación? Pues yo quisiera creer, Felipe, que esto es un tema aislado
de la elección de comisiones de postulación que se viene. Así lo quiero creer, pero desde luego, como aquí se manejan tantos intereses en los diferentes grupos que integran las comisiones de postulación, no podría asegurar si esto no es parte de esa misma jugada que se está dando para seleccionar magistrados a la Suprema y magistrados a salas. ¿Cómo ve ese proceso hasta el momento, licenciado? El de comisiones de postulación. Sí, hay mucho que platicar, digamos, como abogado. Me imagino que usted estuvo en las votaciones de las majadas la pasada semana. ¿Cómo veo todo esto? Porque, como le digo, en Guatemala no hay necesidad de hilar demasiado fino para saber que muchas cosas están vinculadas con otras. ¿Qué nos dice usted al respecto? Yo pienso, Felipe, que es lo mismo de siempre. Creo que esa reforma constitucional del año 1993 hizo un daño terrible al sistema de justicia, porque se cercenó la presidencia del organismo judicial a 1 año, se incrementó el número de magistrados a 13, y creo que al final, y se instauraron las comisiones de postulación, aduciendo que la corrupción era terrible en el Congreso de la República, lo cual es cierto, pero creo que al final se pudieron haber buscado otros mecanismos, porque se le hizo muchísimo daño a la justicia, y yo no veo que esta elección vaya a ser diferente a las anteriores. Realmente creo que es más de lo mismo, y que efectivamente la justicia hoy sí está en trapos de cucaracha, y espero que efectivamente en los próximos años pueda sufrir un cambio, pero esto tendrá que verse más adelante, cuando tengamos un Congreso que pueda plantear una reforma constitucional para modificar esa reforma que se hizo en el 93 y anularla. Es decir, según usted, bajo estas circunstancias, con las reglas del juego vigentes, usted no ve que a corto plazo haya un cambio para mejor. No, yo creo que viene lo mismo de siempre, y tenemos que tenerlo bien claro. Es decir, que hay muchos grupos de interés jugándola en el Colegio de Abogados. Desgraciadamente, el colegio se perdió. Yo pienso que las mafias manejan en gran parte el Colegio de Abogados, y al final uno se da cuenta en la manera en cómo se llevan a cabo estas elecciones, en las que se gastan millones que no salen del bolsillo de los abogados. Estoy 100% seguro. Bueno, nos queda poco tiempo, licenciado Rivera Clavería, y aquí hay varios mensajes de la audiencia. Hay un colega suyo que dice que está totalmente de acuerdo con su planteamiento en cuanto a que los datos de seguridad deben mantenerse en reserva, y que sí, que él estuvo en un puesto en el que sí se solicitaba dicha información. Y también hay otro oyente que dice, bueno, al final de cuentas, toda la información debería de ser pública, pero también hay otro oyente que dice lo siguiente: imposible que puedan revelar aspectos que puedan poner en peligro a un funcionario. Lo que quisiera que me explicara el licenciado es el tema de los vehículos. Creo que tenemos poco tiempo. ¿Usted vincula de alguna manera esto con el gasto de 6.4 millones de quetzales en el blindaje de las camionetas del CC, licenciado? No. Independientemente, no sé cuántas camionetas pudieron haber comprado, pero las camionetas normalmente que se van a blindar son camionetas digamos de uso muy pesado, de un tonelaje muy grande, que permitan el blindaje, y aparte se tienen que reforzar. Por lo tanto, no es un tema tan sencillo como uno lo ve. Esos carros vienen estándar, y entonces tienen que sufrir modificaciones por el peso que se les incrementa para poderse blindar. Y esto es lo que hace que los costos se disparen, Felipe. No sé cuántas camionetas, pero a la larga vale la pena comprar las camionetas y blindarlas que alquilarlas, que ha sido un negocio de muchos funcionarios también en gobierno. Pues muchas gracias, licenciado Rivera Clavería, por haber atendido esta llamada telefónica de A Primera Hora. Le deseo que tenga un bonito martes. Y cerramos con una canción que hizo historia, cuyo disco hoy se lanzó hace 40 años, imagínense.
Prince and the Revolution, este magnífico disco que se llama Purple Rain, y esta canción que fue la más exitosa de ese disco. Así que hasta aquí llega hoy a primera hora, porque vienen los partidos de la Euro. Hoy se definen un par de grupos, así que yo les dejo con el mejor equipo. Gracias por haber estado con nosotros.